Angry Birds 2 es mejor que la primera parte, ya sea por la introducción de nuevos personajes y una nueva isla. Eso significa más memes y más shitposts, y a finales de este año se estrenará la tercera parte, dejando muy en claro que le planean hacer la trilogía, y posiblemente sea el cierre definitivo de la saga. Para entender lo que ocurre en la segunda parte, les contaré de inicio a fin de esta extraña saga. La segunda parte nos sitúa de nuevo en Isla Pájaro, con un gran cambio. La resortera de la primera parte ahora lo utilizan como medio de transporte, ya sea para ir al trabajo, llevar a los pollos a la escuela. En pocas palabras, una mejora brutal para las aves. Rex se volvió el héroe de la isla, por salvar los huevos. Vivían tranquilos, parecía que todo estaba normal. Pero no, el trío se volvió los guardianes de la isla, encargados de mantener a raya a los cerdos, que estaban en una guerra de bromas. Vamos, el de tú me atacas y yo contraataco. Los cerdos vuelven a atacar, esta vez con una lupa gigante. Explotan unos globos y un castillo inflable, haciendo llorar a los polluelos. Nadie se metía con ellos. Las aves les responden con un mega tsunami, inundando la isla Cerdito. Luego los cerdos les lanzan un montón de cangrejos, pellizcan a las aves y Romantinero. Mientras Leonard miraba cómo corrían de los cangrejos, su asistente nota algo en el cielo. Es un ave, es un avión. No, es... ¡tu puta madre! Una enorme bola de hielo. Le hace zoom al catalejo, descubriendo una nueva isla. Después de un largo día de trabajo siendo un héroe, unos 3 polluelos les da las gracias por protegerlos y se van a jugar. En cambio, nuestro trío de aves se ponen a limpiar los cangrejos. Al terminar les llega una nota en un globo, enviada por los cerdos, pidiéndoles una tregua. Parecía otra broma, no lo era, lo decían muy en serio, enviando muchas, demasiadas notas. Estaban hartos de la guerra de bromas y al fin podían divertirse. Por otro lado, Rex seguía insistiendo en proteger la isla. Era su único trabajo y sin él no era nada. Chuck le receta una noche divertida con ellos. Eso suena muy gay. No le dicen a dónde irían, pero sería algo divertido. En la isla Cerdito, los cerdos sacaban muestras de la bola de hielo. Leonard sabía sobre el hielo, pero no sabía cómo crearlo, ni con quién estaban lidiando. En las fotos tomadas, se miran unas aves, un volcán y una bebida, presentándonos a la villana de esta historia. Zeta vivía en una isla nevada, comía peces congelados, el agua salía en estado sólido, nadaba en hielo, paseaba a su perro congelado, tenía de enemigo una foca hembra. Recuerden esto. Ya estaba harta de vivir en esa nevera. Quería algo cálido, como las 2 islas. Para eso necesitaba un arma. En sus palabras, ¡cañonazo de hielo! No podía hacerlo, por el momento. Tenía congelado al Inge. Se daría una gran vida cuando tenga las 2 islas. La conversación estaba siendo escuchada por un dron de los cerdos. Pasando con nuestro trío de enfermos, habían ido a pasarla bien, en unas citas rápidas. ¡Wow, qué divertido! Para Red no le interesaba conocer pibas. Chuck lo obliga a quedarse, tenía sus llaves de su casa y no se las daría si no se quedaba. Chuck, con lo rápido que era, no dejaba hablar a ninguna. En cambio Bob comía tierra y Red, bueno, ya se quería ir de ahí. Las horas pasan y los demás ya habían conseguido con quién hablar, menos Red. De repente aparece una piba que iba demasiado rápido con las preguntas. Red le cuenta que protegía la isla a tiempo completo. La piba menciona algo que no le gusta, como los cerdos pidieron la tregua, ya no lo necesitarían. Rex sale del lugar. En el camino, mira cómo lo dejaban de lado. Si no había conflictos, entonces ¿qué sentido tenía ser un héroe? En casa se deprime, ya no lo necesitarían. Come palomitas. En su despecho, alguien toca la puerta. Era Leonard. Quería hablar con él. Estaban en peligro. Descubrieron una tercera isla y planeaban acabar con las demás, mostrándole pruebas con su squad. La nombraron Isla Águila por las águilas. Las fotos las consiguieron con un dron. Aparte de espiar a las águilas, también los espiaban a ellos, sacándole el tema de que si lo han visto, ajaja, tenían que dejar de lado sus diferencias y trabajar juntos. Requerían un héroe. Reg acepta con una condición: él sería ese héroe. Va por sus 3 enfermos, por Águila Poderosa, quien sale corriendo tras ver la Isla Águila. Ahora tenían otro problema: saber cómo funcionaba la super arma. Requerían a un genio. Chuck conoció a una persona, su hermana menor Silver. Sería perfecta para el trabajo. Le cuenta a Lore que de la noche a la mañana acabó la escuela, ganó muchos premios y le dieron una beca. La iba a encantar, pero que no se encante demasiado. Era su hermana, y ya sabemos lo que pasa cuando se intenta meter con la hermana de un panita.
Te rompería cada hueso del cuerpo. Oh, coincidencia, la hermana de Chuck era la misma que le había tocado a Red en las citas rápidas. Se encontraba presentando su nuevo invento, la supercuerda, una combinación de 30 hilos de seda, acero y algodón. La clase estaba tan emocionada que se pusieron a dormir, y para qué servía la cuerda, resistía mucho peso. Acabadas las clases, aparece Chuck jugando un rato. Red entra haciéndose miraditas de odio. Chuck le comenta que es uno de sus mejores amigos, y ellos son los brothers. Conoce un cerdo por primera vez, le maravillaba su tecnología, le caía bien, se ponen a jugar con Chuck, demasiado raro. El equipo se reúne para hablar de cómo salvarían las islas. Cada uno fue escogido por ser el mejor en su área. ¿Qué pudimos hallar? Y serían puestos a prueba en Isla Águila, la cual tenía un volcán, y la peor parte, su aterradora líder. Quien Águila Poderosa parecía conocer. El plan era este: viajar a Isla Águila sin ser detectados. Número 2. Infiltrarse a la base. Número 3. Destruir la superarma y escapar. Un plan perfecto. Bueno, ¿cómo llegarían a la isla? ¿Qué es la superarma? ¿Cómo la destruirían? Y lo más importante, ¿cómo escaparían? Se las tendrían que arreglar. Para eso necesitaban un mapa, quien curiosamente Águila Poderosa tenía uno. En eso las águilas los atacan, el grupo escapa, por no ver al frente se estampa con una roca, cayendo a una gran altura. Toman el mapa como paracaídas, se rompe y caen en las mismas. Como Silver es la genio, ata una liga al mapa salvándose del daño de caída. El ataque destruye la cueva de Águila Poderosa, al ver que no era suficiente para desalojar la isla. A la líder se le ocurre llenar las bolas de hielo con lava. En paralelo, el grupo salía rumbo a Isla Águila, sin antes decirle a su gente que él se encargaría del problema. Y no debían evacuar. Todo estaría bien. Ahora, ¿cómo llegarían a Isla Águila? Con un pequeño submarino de los cerdos. Emprendiendo su viaje, nos presenta un nuevo personaje, Gary, el inventor. Se decepciona al ver el equipo. Trabajaban con lo que había. Les enseña su laboratorio de inventos, 100% comprobado por sus cerdos. Cada invento fue creado para su misión, como un spray que hace invisible, con efecto duradero, para siempre. Bob y Chuck, por estar de curiosos, se encuentran con un protector antiincendios, moco de cerdo. Y por último, una alarma que detectaba águilas. Red no le daba confianza a esos inventos. Silver lo convence de confiar en su grupo. Aunque los inventos sean una poronga, tal vez podrían utilizar alguno. Spoiler, solo utilizan la alarma contra águilas. En la base habían terminado de crear las bolas de hielo con lava. Como era obvio, la lava traspasaba el hielo. Le da un día al Inge para que arregle el problema. Explotación laboral. El grupo llega farmeando aura, pero se resbalan al bajar. Ya por irse, Águila Poderosa les cuenta que Zeta era su ex prometida, que la había dejado en el altar. Fue un cobarde, saliéndose del grupo. La base estaba plagada de águilas. ¿Cómo le entrarían sin ser detectados? Con un disfraz de águila. Era la mejor opción para llegar hasta la superarma. Red no apoya el plan, salvaría las islas él solo. Silver lo sigue por si necesitaba ayuda. En cambio, cerdos y aves ponían en marcha su plan. El traje se veía muy convincente. Parecía que los iban a descubrir. Las águilas lo confunden con el nuevo, dejándolos pasar, y adentro se pegan el Valle de la Victoria. El dúo idea un plan para detener la superarma. Viendo la fuente de energía, solo tenía que bajar y apagarla. Se lanza sin pensarlo, no había suficiente cuerda, quedándose colgado. Deja caer una pluma y Silver va tras ella. En cambio Red se adelantó a apagar la fuente de energía, que resultó ser el cable del microondas. Arruina el plan, haciéndolos capturar de un águila con esteroides. Aún quedaban los demás, que intentaban adivinar el código de la puerta. Escucha unos pasos y se esconden. Ven que necesitaban una tarjeta. Van por ella a los baños, y Chuck por hacer sonidos al orinar. Espantan al águila, toman la tarjeta, la cual tenía un seguro, la suelta golpeando al águila, dejándolo inconsciente. Abren la puerta de la base central, moviéndose de forma anormal, haciendo pensar a las águilas que los estaban retando a una batalla de breakdance. Por el apuro de Chuck por salvar a su hermana, le manda a fondo el pedal, desmantelando el traje. Red despierta atrapado en una cama junto a Silver. Llega la líder contándole su plan malvado, que era convertir las dos islas en sus playas privadas. Para que vean que lo dice en serio, lanza el primer ataque, destruyendo las dos islas. Cerdos y aves inocentes morirían. Por alguna razón, no evacuaron. Red se culpa por meterles en esto, pensó en él antes que los demás. Tenía miedo de ella no ser relevante y lo dejaran de querer. La líder da un discurso a sus subordinados. Ya estaban cansados de vivir en esa nevera, de tomar chocolate frío, comer carnes frías, de escuchar Vanilla Ice, Ice Cube y Ace Cube. Si querían cambiarse a un clima tropical, estaban a un paso de conseguirlo. Silver aprovecha ese momento para liberarse. El equipo llega explotando la puerta.
tomándolos una foto. Pasa el liderazgo a Silver. Ella sabría qué hacer y dio un plan para destruir la superarma, dando a cada uno una misión. Chuck desactiva las cámaras. En las ventilaciones encuentran a la foca y al perro teniendo una aventura. Algo extraño, ni yo me lo esperaba. Los cerdos se encargarían de bajar la palanca para que el dúo tome impulso e impacte con el arma, y Bob tenía que reventarlos, imitándose un reventón de cerveza, poniéndose a cantar Baby Shark. Ray le pregunta a Silver por qué no escogió para esta misión a Chuck o a Bob, contándole que el uno era demasiado ligero y el otro era muy lento. Él era perfecto, algunas cosas cambiaron y pues ajaja, cosas que pasan. Tocaba el turno de los cerdos de bajar la palanca, vestidos de bailarinas. Las águilas se dan cuenta de que habían escapado, terminando el reventón. De regreso con el dúo, entran en una bola de hielo. Los cerdos rompen la palanca. Ahora, ¿cómo la bajarían? Con un invento. Chuck en putiza les pasa los inventos. Ponen uno justo a tiempo. Epic Moment. ¡Esa es mi hermana! Sería la última oportunidad que tendrían de acabar con la superarma. ¿No funcionó? El plan que habían elaborado no funcionó. A punto de apresar el botón, llega Águila Poderosa a disculparse por lo que le hizo, mencionando una palabra clave, la supercuerda. En tanto palabrerío, la villana revela que siempre pensaba en él y tenía una hija, pero eso no le detendría de tener sus islas privadas. Aplasta el botón, reteniendo la cuerda de los proyectiles. Parecía que no iba a aguantar. Aparecen los polluelos, acompañados con unos cerditos, ayudando a sujetar la cuerda. ¿Cómo llegaron los polluelos hasta allí? Pues hay una mini trama con los polluelos, jugando a rescatar unos huevos con rocas. Para no decirles rocas, consiguen unos huevos de verdad y la marea se los lleva, lanzándose al mar para recuperarlos. Y lo consiguen. De la nada expone a una ballena, mandando los huevos a una nube. Inflan uno de ellos, usándolo como globo, yéndose al espacio y cayendo como meteoritos. Recuperan los huevos, volviéndolos a perder, quedando atrapados en una serpiente. Le dan una madriza, rescatando los huevos, y se hacen ropa con la piel. Aterrador. Regresan a su isla, se equivocan con la isla Cerdito, les prestan un dirigible para volver a casa. Van tranquilos hasta que un proyectil casi los baja. Como iban de paso, los ayudan sosteniendo la cuerda. Con su ayuda, devuelven las bolas de hielo, explotando todo el lugar. El perro se descongela, por fin podía estar con su amada foca. Todos habían salido sin recibir daño. La jefa, buscando a su hija, la encuentra debajo de los escombros. Parecía que la había perdido, arrepintiéndose de las cosas que hizo. No del todo. Su papá la había salvado, reconciliándose y casándose nuevamente. En la boda brindan por Red, por salvar la isla. Algo se olvidaba, va tras Silver, reconociéndola como la verdadera heroína. Todos ayudaron, menos Leonard. No merecía todo el amor. Sus palabras hacen que lo quieran aún más. No estaba solo. Celebran la boda. En cambio, Red y Silver tenían su momento a solas y Chuck lo arruina. Regresando con los polluelos jugando a detener la superarma, se detienen para ver los huevos que estaban a punto de nacer, resultando que habían escogido los huevos de la serpiente, la cual llega buscando a sus crías. Hacen un intercambio regresando donde pertenecen. No duran nada y los vuelven a perder. Y bueno, lo dejaré por aquí. Si te agradó lo que tuve que decir, deja tu like, y si quieres ver más videos similares a este, suscríbete. Nos estaremos viendo más adelante. Nos vemos.